Hola, buenas noches. Bienvenidas, gracias por acompañarnos en esta charla de Jueves Feminista titulada Pensamiento y actuancia política de Margarita Pisano. Somos nosotras un grupo de voluntarias que formamos WDI México, el capítulo mexicano de la Declaración Internacional de las Mujeres, que promueve la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. Lanzada en marzo de 2019, dicha declaración es un esfuerzo colectivo de mujeres para proteger nuestros derechos basados en el sexo del daño causado por el reemplazo de la categoría de sexo por la de identidad de género. Desde entonces nos hemos convertido en una comunidad mundial de mujeres con contactos en 160 países, 39.482 firmas individuales, en colaboración con 547 organizaciones. Nuestro objetivo es muy claro: la protección de los derechos basados en el sexo de las mujeres y las niñas de todo el mundo. Nada más y nada menos. Las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Si no han leído y firmado la declaración, las invitamos a hacerlo. Es siempre buen momento. Este documento es sumamente útil para enfrentar, cada una desde su espacio político o social, la brutal embestida del transgenerismo y el borrado jurídico de las mujeres, que es un gran problema del feminismo en nuestros días. Bueno, la charla de esta tarde está a cargo de nuestra querida compañera Mane Abarca. Ella es feminista radical, por supuesto, historiadora, profesora, tallerista, investigadora autónoma y divulgadora de historia de las mujeres, historia y teoría feminista. Inició su actuancia lesbofeminista en Colectiva Las Perlitas en el año 2007. Luego, desde 2009, comenzó a formar parte de espacios de actuancia política convocados por Margarita Pisano, haciéndose parte del movimiento de mujeres rebeldes de la Fuera. En 2015 fundó junto con la propia Pisano y otras compañeras de la Casa de la Mujer Margarita Pisano, a quien considera, además de maestra y referente de su genealogía de pensamiento, amiga y compañera política. Perdón, leí algo mal. En 2015 fundó, junto con la propia Pisano y otras compañeras, la Casa de la Mujer Margarita Pisano. Le metí un D por ahí y ya nada tuvo sentido. Perdonen el error. Desde 2019 lleva en Instagram la iniciativa Historia y Memoria Feminista por una genealogía e historia propia, espacio desde el que realiza y convoca a charlas, conversatorios, talleres y círculos de lectura feminista radical abolicionista, online y presenciales. Le doy pues la bienvenida a Mane Abarca. Muchas gracias, Mane, muchas gracias por aceptar dar esta charla y hablarnos de este referente fundamental del feminismo latinoamericano. El escenario es todo tuyo. Gracias, Laura. Gracias también a las compañeras de WDI con quienes participo de voluntaria hace ya un tiempo y gracias también por permitirme este espacio. Compañeras también ustedes del ideario y la actuancia política de Margarita en el presente. Además, este año, ¿cierto?, se cumplieron ya 10 años de su fallecimiento, así que con mayor razón me parece y me hace mucho sentido poder estar aquí hoy día en esta charla, La otra esquina, el pensamiento y actuancia política de Margarita Pisano. Bueno, este título que les propuse y que elegimos en conjunto para esta charla no pretende, ¿cierto?, sintetizar toda una vida, una biografía de actuancia política de décadas, ¿no es cierto?, de una de las feministas radicales autónomas de nuestro continente, sino que la invitación es a poder reconocer y profundizar en su legado para la liberación y la buena vida de las mujeres, que siempre lo pienso como un pequeño acto de justicia en su nombre propio. Y les quiero compartir 2 citas iniciales de su libro El triunfo de la masculinidad, para invitarlas a quedarse, por supuesto, en esta charla y para que desde ya vayamos compartiendo la vigencia de sus ideas, ¿no?
en el presente. Lo que el patriarcado trajo como esencia desde su lógica de dominación, la conquista, la lucha, el sometimiento por la fuerza, hoy se ha modernizado en una masculinidad neoliberal y globalizada, que controla, vigila y sanciona igual que siempre, pero esta vez a través de un discurso retorcido, menos desentrañable y en aparente diálogo con la sociedad en su conjunto, donde va recuperando, funcionalizando, fraccionando, absorbiendo e invisibilizando a sus oponentes, y que trae consigo una misoginia más profunda, escondida y devastadora que la del viejo sistema patriarcal. Otra cita: no niego que en estos últimos tiempos hemos tenido acceso a ciertos espacios de poder y de creatividad, pero aún no hemos logrado cambiar un ápice la cultura de la masculinidad. Por el contrario, nuestro acceso se ha vuelto a legitimarla y a remozarla, permaneciendo inalterable su estructura. En el momento actual que vive el feminismo, el hacer historia, el estudiar el feminismo desde sus teóricas que hicieron movimiento y que ensayaron una buena vida feminista, que hicieron de la escritura y la acción cotidiana una actuancia feminista que hilaba lo íntimo, privado y público, y que convocaron además generosamente a otras mujeres a pensar juntas y conectar con las potencialidades de crear otra cultura, otra civilización posible, se hace urgente. A Margarita Pisano Fischer hay que recordarla, hay que conocerla, hay que leerla y por sobre todo reconocerla y visibilizarla, justamente porque lo que hoy vivimos en el feminismo, ella lo venía también visualizando hace varias décadas y había puesto los acentos, las atenciones y las preguntas que eso convocaba en lo que en algún minuto ella denominó el fracaso del feminismo, ¿no? Especialmente del feminismo hegemónico, del feminismo institucional, en esta mirada que crítica y propositiva siempre nos convidaba, ¿no? En el análisis de la contingencia cotidiana, a no quedarnos en los análisis triunfalistas. Por esto y por todo lo que les quiero compartir hoy, es que no dudé cuando las compañeras de WDI me invitaron a rememorarla y a darle continuidad a este ejercicio que llevo mucho tiempo haciendo de divulgación de su contribución, ¿no? A través de esta charla desde una mirada íntima para poder relevar la vigencia de su pensamiento para el feminismo en el presente y del futuro. Hablar de Margarita siempre es posicionarnos en el balcón del asombro. Es tomar aire para ensayar una vida atenta y concebir y habitar el feminismo como proyecto emancipatorio en nuestras vidas. Es una búsqueda constante de coherencia. Es no soltar el rollo y la caída de la teja, como decía Margarita, con quien todo momento era un momento de tertulia feminista, un espacio para el pensar juntas, como le gustaba decir a ella. Es momento de recordar que las teóricas del feminismo radical no están solo en el norte global, no están solamente en Europa o en Estados Unidos, y tampoco solamente existieron en los 70 y en los 80, ¿no? Tuvimos aquí en cuerpo propio a una de ellas, a una de las imprescindibles, a una de las que hoy son parte de nuestra genealogía. Tuvimos a la Margarita y hoy tenemos su experiencia de vida, su trayectoria política y su producción teórica a través de sus escritos, a través de sus 6 libros que además están disponibles pública y gratuitamente, como ella lo deseaba, en su página web. Me gusta que hoy estemos aquí convocadas, amigas, compañeras, quienes visualizando en este momento la charla en vivo, pero también quienes la van a ver quizá después, como un breve pero tan relevante acto de pequeña justicia en la memoria de mujeres que hicieron y siguen haciendo historia, trazando huellas de rebeldía para sacarnos del vacío histórico, defendiendo lo que las feministas del siglo XIX, las feministas de inicio del siglo XX jamás dudaron y que otras seguimos sosteniendo, y es que las mujeres somos las actoras y el sujeto político del feminismo.
Somos su campo de acción, somos el origen del movimiento, su antecedente, su causa, su desde, su para qué, su finalidad, su herramienta política en cuerpo existente, su testimonio, su presente y su futuro. Debo decir que Margarita lamentó muchas veces en vida su poca visibilización, su escaso reconocimiento y la serie de ideas preconcebidas, sesgos, tergiversaciones y rumores también que hubo sobre su persona, basadas curiosamente, o quizás no tanto, en estereotipos sexistas, ¿no? Que ponían en duda su trayectoria, su liderazgo político autónomo, su forma de tomar la palabra públicamente con voz altiva y con una autoridad fuerte, de ideas claras y convicciones directas y expresadas. A ello se le atribuye, ¿no es cierto?, una estrategia patriarcal, que incluso fue utilizada sobre ella y sobre sus ideas por otras mujeres, ¿no?, las que ella nominaba regalonas del patriarcado y que otras llamaron también feministas vergonzantes, que desplegaron hacia ella críticas traicioneras de su propia tradición y de su propia genealogía. Para seguir, me gustaría dar cuenta de forma sintética de una especie de semblanza biográfica de Margarita en su propio contexto histórico, a través de algunos datos e hitos que pretendo se constituyan en razones, si es que las necesitan, para visibilizar su trayectoria como un faro de cómo las mujeres podemos contraponernos y rebelarnos en lo cotidiano, rompiendo el sometimiento como destino, y denunciar a esta cultura masculina que se basó en la diferencia sexual para elaborar una desigualdad estructural que nos persigue hasta hoy, como sistema de dominio que se repone cada vez con nuevas estrategias, revestidas de lenguaje progresista, pero que nos vacían como sujetos históricos y que apelan nuevamente a nuestra desaparición para intentar diluirnos, volviendo a deshumanizarnos y lo peor de todo, con la venia, la complicidad y la colaboración de muchas mujeres buenistas. Existe en mí la necesidad de renunciar a Margarita como una mujer que nos invitó a una mirada afuerina, ¿no?, a esta mirada de la otra esquina, a una mirada autónoma de la cultura vigente y a habitar el mundo en clave propia, a desmontar esta cultura por afuera de los espacios institucionales masculinistas colmados de poder patriarcal, dándonos pistas para salir de lo que algunas llamaron esta extranjería, ¿no? Esta extranjería en que estamos las mujeres, una extranjería femenina, femenil, en la que hemos sido socializadas, criadas y obligadas a ser. Margarita, desde los inicios de su vida, conoció la diferencia de ser mujer en esta civilización y percibió esa sensación de extranjería y de estar afuera del mundo. Desde sus primeros años, tierrafueguinos, experimentó la diferencia de ser mujer al interior de la familia, la negación de privilegios respecto de la masculinidad, entendiendo que sus hermanos eran la prioridad familiar para acceder a bicicletas o para estudiar, por ejemplo. La diferencia de pensar el mundo desde un cuerpo sexuado mujer, la distancia ideológica respecto del centralismo santiaguino, experimentando sus primeras autonomías e insolencias. Tuvo certezas sobre el patriarcado y sus exclusiones. En medio de una experiencia de dislexia en la infancia, en la escuela, fue construyendo la necesidad de reconocerse a sí misma y a otras, validar sus capacidades humanas por y para sí misma, que se transformaron en claves y en llaves, si lo queremos, para lo que fue más tarde su ejercicio rebelde de la escritura, aún con ese diagnóstico a cuestas. Construyó una relación íntima con algunas tías de su familia que le ofrecían miradas de complicidad y apoyo, y a pesar de ser inicialmente negada y obstaculizada, recibe el apoyo de su madre para venirse a Santiago y estudiar arquitectura, reconociendo tempranamente que solo las mujeres podemos darnos y entrelazar un lugar en el mundo. En su vida adulta,
lo que podríamos denominar desde los 18 hasta los 50 años inicialmente, la experiencia de vida de Margarita Pisano nos ofrece pistas sobre la necesidad de no dejar pasar años desatentos y aprender de la historia de las antecesoras para no mirar nuestro pasado en el plano inclinado, sino desde una historia civilizatoria que nos invita a un cambio real, a una ruptura, a una recuperación de nuestras capacidades de lo humano y de nuestros cuerpos, pues las mujeres no hemos existido dentro del sistema y para el sistema, solo ha existido la feminidad, y esta instalación ideológica ha calado hondo. En este reconocer que el feminismo es el único proyecto político que ha considerado el cuerpo en clave política, ese cuerpo que hoy se intenta negar en su existencia sexuada, material, cultural, política e histórica. Margarita, al compartir sus experiencias de vida, de estos años que ella considera los años desatentos o menos atentos de su vida, nos invita a pensar en cuán atrapadas y serviciales al sistema, y dentro de eso, a otros seres humanos y humanas, podemos llegar a ser y estar en la desatención sobre nuestras propias vidas y el olvido de nuestros deseos. A pesar de experiencias como los cuerpazos, Margarita nos hace la invitación de ensayar y de conectarnos con nuestras experiencias y con los datos de la realidad para poder modificar nuestras vidas y ensayar el desprendimiento de estructuras que nos han sido nocivas a las mujeres históricamente, estructuras que nos han mermado la capacidad de pensar y de crear cultura. Ejemplos de ello son la maternidad, la familia, la obligatoriedad del amor que instala la consanguineidad, siendo muy crítica de la familia como estructura que se basa en un sistema de secretos, ¿no? De negaciones de las mujeres y silencios. Desarrolla una crítica profunda a la heterosexualidad obligatoria, a las profesiones, a la academia y todos sus cercos, y su forma de también ser una cárcel o una mordaza para las mujeres rebeldes. La complicidad de esta con la masculinidad, el matrimonio y las relaciones romántico-amorosas, la vida sin política, la biografía sin historia, y cómo es necesario y urgente estar en revisión constante de nuestros procesos para pensar juntas una buena vida posible, entendiéndonos a nosotras mismas como sujetas políticas. Con su crítica al patriarcado, con su desprendimiento de la feminidad como invitación, como ensayo, y sus constructos, en sus inicios feministas, que los podríamos situar desde 1979 en adelante, Margarita Pisano nos muestra las complejidades de hacer política entre mujeres y la dificultad de reconocer liderazgos desde el vacío histórico y las tensiones e invisibilizaciones que éste puede develarnos, sobre todo cuando es un liderazgo denunciante y no demandante al sistema, y cuando es autónomo y radical. Nos invita a pensar en un ejercer una política expresada, ¿no? Esa frase muy de ella, el estar expresadas, en la necesidad de explicitar las diferencias, evitar el mujerismo, ¿no? Salirnos de ese mundo de las idénticas, de esa masa amébica, decía ella, y validarnos y recuperarnos desde nuestras diferencias ideológicas, no desde falsas igualdades y silencios. Por lo que hoy, ¿no es cierto?, las cancelaciones hacia las mujeres feministas, que ella también vivió, no le parecerían nada extrañas, en tanto una estrategia sistemática de la cultura de dominio masculino y como nuevo ropaje del sistema patriarcal para amurallar y no dejar pasar las voces de mujeres rebeldes y realmente transgresoras. Desde sus experiencias de actuancia política en plena dictadura cívico-militar, con hitos como la participación en las Jornadas de la Mujer en el Fortín Mapocho en el año 82, su participación como activista en los círculos de estudios de la mujer, en la fundación de la Casa de la Mujer La Morada y en la propia participación que tuvo en la refundación del movimiento feminista en plena dictadura, ella creó también espacios como los lunes abiertos
los talleres revisando nuestros procesos, y también inició sus primeras publicaciones que datan de 1986. Y en ellas, y desde ellas, Margarita nos interpela a mirar la historia ya en ese tiempo con ojos críticos y desde el presente, para comprender la importancia de construir espacios de hacer política de y entre mujeres, que fuesen autónomos respecto de las estructuras patriarcales y masculinistas como lo son el Estado, y lo siguen siendo, los partidos políticos y la academia, haciendo una dura pero necesaria crítica a las dobles y a las triples militancias de las mujeres que no rompen con los espacios de poder ni con la política de los hombres. Así también se atreve a vivir su propia ética de lesbos y a vivirse como lesbiana, contribuyendo con su pensamiento y planteamientos como una de las teóricas fundantes también del lesbofeminismo en América Latina. Además, este lesbianismo político, esta lesbiandad, ¿no?, como parte de la propuesta civilizatoria del feminismo que ella nos proponía, se traducía además en acciones cotidianas, ¿no? Margarita era una mujer que instaba, que convocaba, que gozaba del encuentro con otras y de elegir y priorizar a las mujeres en nuestras vidas, y a confiar y desprendernos de la feminidad castigadora y misógina, ¿no? Ese era un ejercicio cotidiano para ella. Como venía diciendo, entonces en esta época, ¿no?, en este momento histórico en pleno término de la dictadura, nos invita desde ya, desde esa época, a mirar con ojos críticos lo que estaba haciendo el género, ¿no?, como soporte del sistema de dominio masculino y como categoría de análisis, y a posicionarnos críticas respecto del mismo, desde nuestros cuerpos sexuados, desde nuestra experiencia, ¿no?, sexuada, y desde esta experiencia de nacer, ser y existir y sobrevivir mujeres en esta civilización, nos invita a develar que las dictaduras y los autoritarismos del patriarcado a veces son sutiles y pueden permear nuestras vidas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de no seguir el engaño de desear objetivos comunes y a corto plazo, como lo fue en su minuto el retorno formal a la democracia, y a no olvidar los objetivos propios de las mujeres, que aportan a mejorar nuestras condiciones de existencia en el largo plazo, desde el entendimiento del feminismo como un proyecto en sí mismo, ¿no?, que no necesita apellidos sistémicos de izquierdas ni de derechas. Nos invita a poner también en esta época en cuestión el peticionismo de los movimientos de mujeres y a situarnos más que en la demanda, en la denuncia, ¿no? Pues tal como señala y tan clásicamente siempre la citamos Audre Lorde en el año 83, más allá de las conquistas de derechos de las mujeres, las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo, sino que quizás nos permitan obtener una victoria pasajera, siguiendo sus reglas del juego, pero nunca nos valdrán para efectuar un auténtico cambio. O como la propia Margarita decía, no lograremos desmontar la cultura masculinista sin desmontar la feminidad. Y eso lo vemos hoy día muy vigente, ¿no? La izquierda progresista se ha disfrazado de feminista y se ha olvidado de su propio materialismo histórico, se ha olvidado de las mujeres y ha capitalizado el discurso de la diversidad enviando el feminismo al tacho de la basura. No tenemos ahí complicidades que valga la pena sostener. La izquierda hoy es generista, queer, transactivista y no feminista. Así, con sus experiencias de actuancia feminista rebelde durante los años 80, Margarita nos mostró el valor del intercambio con otras, que nos permite darle sentido colectivo a nuestras vivencias individuales y darnos cuenta que no estamos tan lejos y que el problema no es la clase, sino el sistema de dominio patriarcal y la condición histórica de existencia de las mujeres, llamando la atención sobre la atomización que ha generado en el feminismo el aporte de la interseccionalidad, volviéndose funcional, ¿no?, al sistema también. Antes que el capitalismo, el sistema de base ha sido el patriarcado.
La experiencia de dominio originaria que se basó en la diferencia sexual, y por eso el llamado es a abolir el género, ¿no? A desprendernos de la feminidad, que ella dice fue inventada por la masculinidad, o sea, es un monomio, no un binomio, como tanto se habla hoy día, es este binarismo, ¿no? Y a validar nuestra existencia en un cuerpo sexuado, el que ella siempre decía, ¿no? El cuerpo es el único instrumento con que tocamos la vida. Y por lo tanto la invitación es a revisar nuestros deseos, entendiendo que estos están signados por la cultura vigente, y a mirar, por lo tanto, el carácter emancipatorio de estos, y a rebelarnos justamente contra aquellos que están signados y filtrados por la cultura masculina. Asimismo, Margarita nos develó cómo en esta época y ahora, en los años 90, ¿cierto? Las dobles militancias han sido y son todavía nefastas para los espacios de hacer política de las mujeres. ¿Por qué? Porque las dobles militancias no son solamente pertenecer a dos grupos políticos, a dos movimientos sociales, o militar en un partido político y construir conocimiento en la academia, ¿no? A la vez que en el movimiento feminista, sino que ella nos invitó a ver las dobles militancias más profundas y más íntimas, que en el fondo son toda expresión de complicidad respecto de la masculinidad y sus estructuras. Es decir, nos interpeló a aprender la radicalidad y a cuestionárnoslo todo en nuestro día a día. ¿Dónde están, por ejemplo, nuestros propios buenismos? ¿Dónde están nuestras obediencias, nuestras colaboraciones, nuestras complicidades con la masculinidad? Con los años del retorno a la democracia, Margarita, si bien ya escribía, como les decía, desde hace años, especialmente su primera publicación desde el año 86, nos muestra cómo la escritura puede ser una herramienta de enunciación y lucha política. Nos muestra cómo la construcción de teoría es un gesto rebelde, un acto político necesario de existencia para las mujeres y algo que las mujeres debemos ejercer para recuperar nuestras capacidades de lo humano y dejar pistas y fuentes a otras para no seguir fomentando o haciéndonos cómplices del vacío histórico. Así lo estamos experimentando en este mismo momento, en esta misma charla, ¿no? Y en todo momento en que pensamos, imaginamos o inventamos juntas. Desde los 90 en adelante, Margarita nos mostró la importancia de despojarnos de los privilegios que nos brinda la masculinidad. No negociarnos, no transar, no vender nuestras ideas, no hacer política desde el enfoque, perspectiva o estudios de género, ¿no? Ella fue una crítica activa y temprana de esto y del vaciamiento y despolitización que eso generó dentro del feminismo. Ella nos invitaba a todo lo contrario, a una expresada política feminista, ¿no? Y en esto fue muy clara. Nos decía siempre que el género era la toma y la cosificación del feminismo para su mal uso y tergiversación en la academia y en los espacios políticos del poder dominante. Es la despolitización del feminismo en un nuevo invento e intento por travestirlo para vaciarlo de contenido y de su potencialidad transformadora. Por eso que decir perspectiva de género, ya lo sabemos, está muy lejos de decir perspectiva feminista. También en esta década nos enseñó sobre la consistencia y la responsabilidad política de no arribar, no escalar, no acceder a las famosas cuotas de género en instituciones patriarcales. No porque ella estuviera a favor de la exclusión, sino por una decisión política, por un posicionamiento y porque entendió que las cuotas eran una nueva acomodación del sistema, al igual que las búsquedas de igualdad a las que ella llamaba nostalgias de esclava, ¿no? Margarita tenía y ejercía esa posibilidad de criticar el feminismo desde adentro y desde afuera. Desde los 90 vemos aprendizajes políticos en su vida donde ella continúa creando proyectos y espacios políticos autónomos de mujeres afuera del sistema, con mucha confianza y mucha esperanza, ¿no? Desde la otra esquina, decía ella,
como posibilidades civilizatorias que nos permitieran modificar lo establecido. Y en esa historia, que lamentablemente también está permeada de traiciones, enmarcadas en una transición a la democracia llena de cajas negras, llena de pactos, es posible advertir cuán importante fue para ella la complicidad y la amistad política entre mujeres. La necesidad de validar y de visibilizar liderazgos feministas autónomos y pensantes, de todas esas mujeres que con un discurso y con una práctica radical han puesto en cuestión la estatización, la institucionalización del feminismo, su despolitización y tergiversación, y han denunciado las intervenciones patriarcales dispuestas en esas expresiones, asumiendo que el problema de las mujeres no es equiparable a un problema de derechos o de meras reformas. Así, Margarita nos mostró a través también de experiencias personales que atravesaron su propia experiencia corporal a inicio de los años 90, los que ella llamaba los cuerpazos, ¿no? Que le invitaron también a la latencia y al tic de la vida, decía ella. Ya no cualquier vida, sino que a una vida atenta políticamente. Eso puede ser visto como una ventana desde la cual ella siguió creando espacios de mujeres. Ejemplo de ello son sus talleres de toma de conciencia, también el hecho de ser parte de la fundación del movimiento feminista autónomo, de las cómplices y también más tarde del movimiento rebelde de la Fuera. Espacios donde ella tuvo un rol de fundadora, de convocante y de constructora de pensamiento y de teoría, una expresión de lo que ella denominaba actuancia política, en contraposición al concepto de militancia, ¿no? Muy asociada a la política masculina, jerárquica, basada en roles de dominio, en relaciones desiguales y en pactos con el sistema. Y a mí me interesa mucho rescatar ese concepto de actuancia política, porque ese es otro de sus legados, ¿no? Otro de sus términos muy, muy presentes en sus libros, porque a través de él nos invita a una manera transformadora de hacer política desde y para las mujeres, a través de acciones como el estar expresadas, el comunicarnos de forma honesta, vincularnos de manera horizontal, ensayar otras maneras de vincularnos entre mujeres, reconociendo autoría, reconociendo autoridad, reconociendo liderazgos, diferencias de ideas y modificando también nuestra vida íntima y privada, ¿no? La actuancia política permea lo íntimo y lo privado, a diferencia de la política masculina de las militancias, ¿no? La actuancia política implica hilar lo político como parte de nuestras vidas y partiendo de una base distinta, que no es el prediseño patriarcal de las militancias. En eso radica también la potencia de su pensamiento, a mi juicio, que fue también pensar nuevos conceptos, nuevas categorías, nuevas formas de decir, que realmente son emancipadoras para nosotras, ¿no? Y no falsas categorías o falsos conceptos y cambios del lenguaje que en realidad no cambian nada, sino que conceptos y categorías realmente emancipadoras para nosotras. Y eso también refleja, creo yo, plenamente la voluntad y la confianza plena de Margarita en los proyectos de mujeres. La confianza en nuestras capacidades de conectar con lo creativo, ese espacio que ha sido totalmente arrebatado y apropiado por la masculinidad para transformarlo todo realmente y crear otra civilización posible. Esa confianza, por supuesto, no era ciega ni acrítica. De hecho, Margarita desnudó constantemente los fracasos y retrocesos del feminismo, también los fracasos dentro de su propia trayectoria y la importancia de no caer en el buenismo mujerista, ¿no? Margarita nos hace una propuesta, y voy a leer una cita, que es la siguiente: no hay cambio posible sin una conciencia del vacío histórico de las mujeres.
sin una mirada irreverente de lo establecido, para hacer otra historia fuera del relato vencedor-vencido, donde ni siquiera existimos, para hacer una historia en la que nos podamos reflejar, una historia donde podamos conocer a las mujeres rebeldes, las mujeres pensantes, y aprender de esa experiencia para no volver a sentir que cada paso y cada atención política es partir de cero, y o a sentir que cada paso y cada tensión política es partir de cero y o tomada por el patriarcado y salirnos del devenir de la nada intencionada en que nos tienen. No se trata de rellenar la historia patriarcal, ya que nunca podremos suplir esos 2000 o 6000 años de vacío. Se trata de armar un corpus cultural distinto, que nos dé pistas y tener la posibilidad de generar el cambio civilizatorio que urgentemente necesitamos como humanidad. Me encanta esta cita, como tantas otras, porque en ella vemos cómo Margarita era una crítica de la macrocultura vigente, que no dejaba espacios sagrados o intocables, que eso al menos a mí es lo que me remueve y me conmueve y me convoca de las feministas radicales, que no dejan temas sin tocar, ¿no? Tenemos el ejemplo también de la propia Sheila Jeffrey, ¿no? Que siempre escribe sobre todos los temas que nos atraviesan a las mujeres. Y eso de ser críticas de la macrocultura vigente a mí me parece que es un mensaje bastante emancipador, una propuesta creativa para nosotras. Especialmente no dejar espacios sagrados e intocables en lo íntimo, en nuestras relaciones, especialmente en las relaciones con otras compañeras y con amigas feministas también. Algo que pienso hoy día necesitamos tanto, ¿no? Ese ejercicio reflexivo, político, pensante, de la interrogación constante, de esta mirada indagadora, esa posibilidad de referirnos a todo lo que nos concierne como mujeres, sin los cortes y sin los filtros también que muchas veces nos pone la academia, ¿no? En esta idea de especializarnos en disciplinas que muchas veces nos hacen sentir que no podemos referirnos a ciertos temas si no somos expertas en esos temas, como si no bastara nuestra propia experiencia de mujeres en el mundo, ¿no? En este sentido, Pisano nos invitó o nos instó a la denuncia también, y a la diatriba constante y a soltar esa relación porfiada y estanca de las mujeres con la masculinidad, que es tan traicionera y nefasta para nosotras y nuestros intereses. Y en ese sentido ella tuvo el desparpajo de cuestionarlo todo, incluso a otras feministas, desde lo que yo llamaría una ética radical cotidiana. Pues a pesar de que entendemos que el feminismo no cuestiona las decisiones individuales, sin situar a las mujeres en nuestra historia y dentro de la cultura patriarcal, eso no quiere decir, ¿no? Y es algo que hemos hablado también con las compañeras WDI, que no podamos criticarnos entre nosotras, especialmente a aquellas que han vendido, negociado, cancelado y borrado a quienes se salen de la estructura simbólica masculina, solo por seguir accediendo travestidas, legitimadas a lugares de poder, para que su buenismo frente a la diversidad, por ejemplo, sea reconocido, aunque eso implique maniobrar hacia intereses totalmente opuestos a los nuestros, por ser, diría Margarita, aplicadas, ¿no? Inclusivas, la primera del curso, haciendo un daño tremendo a otras mujeres que no sabemos cuánto nos va a costar aclarar y subvertir. Margarita nos invitaría hoy día a hacer una evaluación feminista, como lo hacen en su libro Un cierto desparpajo, y a criticar a quienes hoy se someten al olvido sadomasoquista de amar y admirar a quienes nos someten, y a aquellas que han olvidado que el sistema se modifica solo para perfeccionarse y afinarse, en una cultura que no cesa de reproducir la supraideología masculina. Esa masculinidad neoliberal y globalizada que controla, vigila y sanciona igual que siempre a las mujeres, en una maquinaria sádica, con una simbología y con metáforas que no son neutras y que se traducen en leyes y políticas que solo reproducen para nosotras la cultura del sometimiento.
Voy a compartirles algunas citas para ir cerrando también esta exposición y abrir un poquito la reflexión. Todas estas citas que les voy a compartir son del Triunfo de la Masculinidad, que las elegí para hoy día. El feminismo es un lugar histórico que ha producido diferentes miradas ideológicas, filosóficas, económicas y políticas. Cuando se han podido demarcar estas diferencias, se han generado corrientes que lo enriquecen y multiplican. Capitalizar esos conocimientos, saberes y poderes en un solo grupo hegemónico que se apodera del movimiento y lo negocia, es justamente volver a hacer política patriarcal sin límites, que no se plantea en contra del neoliberalismo, del sexismo, del racismo ni del clasismo, y lo que es peor, reinstala constantemente la feminidad, ¿no? Que es lo que hoy pasa con el generismo, el queerismo. La vieja y reconocida estructura patriarcal ha ido mutando, ha ido desestructurando y desmontando sus responsabilidades, reconociendo un poderío mucho más cómodo, fortaleciendo y anudando sus espacios de poder, desdibujando sus límites y posibilitando su ejecución para quienes lo controlan. Desde ahí, negocia lo innegociable, tolera lo intolerable y borra lo imborrable en un discurso incluyente y demagógico. Una cita que me parece totalmente vigente para los tiempos que vivimos, ¿no? Cómo se negocia lo innegociable, se tolera lo intolerable y se borra lo imborrable bajo el pretexto de la inclusión demagógica. Otra cita. Esta actuancia feminista nos significa individualmente y nos constituye en grupos políticos reconocidos y diferenciados, que nos saca de la masa amébica. En estos espacios demarcados podremos finalmente construir la amistad política entre mujeres, que deconstruya a su vez la misoginia y la traición entre mujeres. Otra cita. La cultura contemporánea no ha hecho sino afinar la sumisión y deslegitimación de las mujeres. Este ha sido el hecho fundacional del patriarcado, que se extiende y perfecciona en la cultura masculinista contemporánea, aunque haga el juego de apariencias democráticas e igualitarias. Detrás existe una historia de represión donde las mujeres han sido desprovistas de la palabra y de proyectos políticos, lo que hace imposible salirse del lugar asignado. En este lugar simbólico, donde se usa la sexualidad como un acto de apropiación, que conlleva la dominación como idea de construcción cultural. Y unas últimas citas que nos sirven también para pensar en el género y su abolición como jerarquía, como estrategia de sumisión y como espacio estanco, me gustaría compartirles algunas más. La lectura impuesta de la existencia de dos géneros que dialogan, negocian o generan una estructura social ha sido parte importante de las estrategias de la masculinidad para mantener la sumisión, la obediencia, la docilidad de las mujeres y su forma de relacionarse entre ellas y con el mundo. La feminidad no puede ser una elección, así como ser mujer tampoco, ¿no es cierto? La feminidad no es un espacio aparte con las posibilidades de igualdad o de autogestión. Es una construcción simbólica, valórica, diseñada por la masculinidad y contenida en ella, carente de potencialidad de constituirse a sí misma. Por ello es tan profunda la sumisión de las mujeres, las que logran salirse de la feminidad, si no tienen una consistencia teórica, vuelven irremediablemente a los órdenes establecidos. Cabría preguntarse, ¿qué es lo que nos pasa que nuestras luchas fracasan constantemente? Estas vueltas al redil tienen subterfugios para camuflarse y hacernos creer que se está en la actuancia feminista y que hemos logrado grandes avances. Sin embargo, el desgastante ir y venir
por los pequeños poderes de la masculinidad deteriora los pactos entre mujeres, o bien dichos pactos van amputándose en ese tránsito. Por más libertarias que sean las ideas, si están elaboradas dentro de la estructura de la masculinidad, aunque parezcan diferentes y contrarias al sistema, se crean dentro de su lógica y por lo mismo no pueden existir ningún sistema dentro de la masculinidad que no termine siendo fascista, sexista, esencialista y totalitario, elementos constitutivos y fundamentales de la masculinidad, lo que no quiere decir que no haya individuos libertarios, pero el sistema se encarga de encauzarlos, domesticarlos e invisibilizarlos en tanto sujetos pensantes, contrarios a su lógica. El fracaso no es regocijante, es difícil de asumir, de ponerle palabras, sobre todo después de que el feminismo ha ocupado lugares políticos que tenían la potencialidad de un cambio profundo. No ha habido un cambio de imaginario colectivo básico, y he aquí nuestro fracaso. Si revisamos la larga trayectoria del feminismo como movimiento político y filosófico, nos sigue faltando el paso de liberación real para no repetir infinitamente a través de la historia esta lucha prolongada que termina una y otra vez en el punto cero, de que algo cambie para que en el fondo nada cambie. En este punto cero, la única salida que tenemos es admitir nuestro fracaso, verlo con una perspectiva histórica, para abandonar de una buena vez la estrategia arribista de la masculinidad, de sumarnos a los que sustentan el poder. Nuestra propuesta es pararse en la otra esquina para mirar, pensar y comenzar a diseñar una nueva sociedad. Y con esta cierro. Fundir la política feminista autónoma latinoamericana con políticas absolutamente ajenas, como lo son los intereses del feminismo institucional, partidarios o de otros grupos marginados, pretendiendo una propuesta común por el solo hecho de tener un cuestionamiento crítico ante la desigualdad, la discriminación o la marginalidad, nos pierde de nuestros contenidos radicales, pues la gran mayoría de los grupos marginados son reivindicativos, no proponen, no pretenden el cambio civilizatorio, por el contrario, buscan instalarse y legitimarse en el sistema. Si no vemos esta divergencia política abismal, nuestros intereses se pierden en los otros grupos y en los discursos se van tomando tan difusos que no será posible una actuancia autónoma feminista como espacio público político, ni menos aclarar nuestras diferencias. Conociendo todos estos límites, entonces podremos fantasear un futuro y desmantelar el patriarcado en nuestras vidas, como Margarita nos invitaba, desde lo íntimo, lo privado y lo público. Muchas gracias por la escucha. Espero haberles compartido una parte, ¿no?, del pensamiento de Margarita, de su biografía política también, hilada con algunas de sus aportes que me parece son tan vigentes, tan necesarios, tan urgentes hoy día para pensar el feminismo como propuesta civilizatoria de cambio profundo, ¿no? Y poder distinguir cuándo estamos hablando también de corrientes dentro del feminismo y cuándo estamos hablando de proyectos que son totalmente opuestos, distantes, contrarios a nosotras y serviles, por lo tanto, al sistema y a la masculinidad, que es algo que tenemos que pensar muchísimo juntas, por supuesto. Así que muchas gracias, esa fue mi parte de lo que les quería compartir hoy día. Muchas gracias, Mane. No te vayas todavía, vamos a...
estas charlas de Jueves Feminista justamente pretenden ser esto a lo que dices que Margarita Pisano llamaba, ¿no? Un espacio para pensar juntas. Y, y entiendo por qué era incómoda, ¿no? Porque por esta crítica al feminismo desde dentro, desde fuera, y por esta insistir en que nos cuestionemos, ¿no? Lo comentábamos en la charla anterior, donde también estuviste tú, que cada crítica, cada autocrítica, cada cuestionamiento se ve como un atentado, ¿no? Mm. Y bueno, en fin, esto que nos das sirve para abrir boca y hacer que quienes te escuchamos queramos conocerla mejor. Eh, ya pusimos en el chat la página web de la página oficial de Margarita Pisano para que cada quien descargue la obra que más se le antoje. Pero quería preguntarte algunas cosas, aprovechando que todavía estás aquí y que todavía no es tan tarde. Eh, ¿Alguna vez habló expresamente de prostitución y pornografía, por ejemplo? O sea, ¿se decía abolicionista Margarita Pisano? O, Sí, ajá. sí, claro que sí. Yo creo que no está tan sí desarrollado en sus libros como tal, pero sí quienes tuvimos la oportunidad digamos, de compartir con ella en el día a día, en los espacios políticos que convocaba, como los lunes abiertos, por ejemplo, que eran en su propia casa, el primer lunes de cada mes, que ella abría su casa a quienes quisieran, obviamente mujeres, ¿cierto? Eran espacios solo de mujeres, a conversar de distintos temas de la contingencia, ¿no? Cada lunes abierto era un espacio un poco sorpresa, ¿no? Porque se hablaba de lo que estaba pasando, de lo que había pasado en la semana, en el mes. Y en esos espacios, Margarita siempre fue muy crítica de toda forma de explotación, ¿no es cierto?, de cosificación y de cualquier forma de violencia estructural hacia las mujeres. Por lo tanto, no tenía ninguna duda, digamos, de tener una postura totalmente abolicionista al respecto y en ningún caso hablaba de trabajo sexual o normalizando, digamos, ese tipo de prácticas, sino que por el contrario era también muy crítica, muy preocupada también de la educación, eh, de, de, a propósito de la cultura del porno, digamos, o sea, muy preocupada de los efectos que eso genera, especialmente en una cultura que entendemos que los deseos que tenemos están signados por esa cultura, ¿no? Y los deseos en todo sentido. No hablo solo del deseo en el plano afectivo o sexual, sino que todo lo que deseamos está atravesado, ¿no? Por la cultura, por lo tanto, a ella sí le preocupaba mucho aquello, en tanto mensaje sexista, en tanto la violencia ejercida contra las mujeres en ese tipo de productos, digámoslo, culturales falsamente liberadores. ¿No? Ajá, claro. Bueno, era de esperar, pero sí me interesaba que que nos lo explicaras. Bueno, debe de haber sido fascinante conocerla en vida y tener esta oportunidad de platicar con ella. Si no podías ir todos los lunes, por lo menos uno de vez en cuando. Eh, y ah, en estos conceptos y palabras que acuñaba o conceptos tan claros y de repente irónicos como este fenomenal y tan certero de regalona del patriarcado. Eh, Mencionaste otro que a nosotros los mexicanas nos hace pensar en Marta Lamas, que yo creo que no tiene, no tiene mucho que ver con Margarita Pisano, o sea, de entrada no es radical, de entrada por supuesto no es abolicionista, seguramente has oído hablar de la infame Marta Lamas, pero ella también hace una crítica a las mujeres, no tanto a las feministas, nos acusa de victimistas.
Y habla de mujerismo, pero mujerismo como que, ay, ya dejen, qué aburrido estar hablando de mujeres, qué aburrido el feminismo. Ella usa el concepto como para darle la bienvenida a lo que yo llamaría un feminismo de los hombres. Su trabajo Ah, de promover la prostitución, llamándola trabajo sexual e invitando a mujeres universitarias a explotar su, ¿cómo le llama? Su sex appeal, pues, a prostituirse básicamente. Es horroroso, horroroso, pero pues tiene fama de feminista porque trabajó por la despenalización del aborto. Pero bueno, entonces en México he aquí que esa señora horrible es referente del feminismo. Y esta palabra mujerismo la usa mucho, ¿no? Dice, ya basta de mujerismo. Ella, sí, claro, lo contrapone al feminismo. Ella es feminista, no mujerista. Insiste mucho en eso, pero seguramente no tiene mucho que ver con la manera como lo entendía Margarita Pisano. No sé si quieras explicarnos un poco más a qué se refería ella. por supuesto. No, o sea, en ningún caso, como bien tú adviertes, no, o sea, no, en ningún caso es en el lugar en que lo hace Marta Lamas, o sea, negando que el feminismo sea para las mujeres o solo de mujeres, no, al contrario. Margarita en eso era bastante clara, digamos, y posicionada en que el feminismo era de, desde, por, para, según, con las mujeres. Así que no, o sea, se distancia de esa visión. Más bien con la idea del mujerismo, ella, yo podría decirte en el fondo, desde también mi visión de su propuesta, es que se refiere al hecho de un poco esta práctica que se genera a veces dentro de las mujeres feministas, por un lado, del buenismo, ¿no? Que es de las partes de la feminidad más profunda que quizás tenemos arraigada, que es de pronto no tensionarnos, no cuestionarnos entre nosotras, o caer mucho en esta cosa médica, ¿no? De que somos todas iguales. Pero en una falsa igualdad, digamos, como que todas pensáramos lo mismo o que todas vamos hacia el mismo lado por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? En ese sentido ella hablaba de no seamos mujeristas en el sentido de, como diríamos, o sea, puede haber mujeres fascistas, digamos, ¿no? O sea, no es suficiente como solo porque seamos mujeres no somos idénticas entre nosotras ni pensamos lo mismo. Y por eso su llamado justamente a el estar expresadas y al estar constantemente explicitando nuestras diferencias, viendo en ese acto una potencialidad de transformación en la relación entre las mujeres, porque es qué ha hecho el patriarcado de nosotras, entendernos como una masa amébica, pasiva, ¿no es cierto?, donde no se distinguen unas de otras y por lo tanto nos ha costado también poder diferenciarnos políticamente e ideológicamente. Entender que eso no necesariamente es negativo cuando estamos dentro del paradigma feminista, no afuera, digamos. O sea, evidentemente hay cuestiones que no caben como corriente del feminismo y por lo tanto ahí no hay mucho que hacer, además de explicitar las diferencias. Pero a eso se refería ella, como a este mujerismo de caer en la lógica de las idénticas, ¿no? De que somos iguales unas con otras y que por lo tanto no nos cuestionamos entonces entre nosotras, no nos vamos a tensionar entre nosotras, o vamos a hacer como que pensamos todas lo mismo. O sea, eso nos hace, en ese sentido, serviles y reproductoras de la feminidad más profunda. Ándale. Oye, y otro concepto que está simpático, suena muy simpático, pero, y lo mencionaste de pasada, pero a lo mejor valdría la pena que lo explicaras un poco más. Esto de cuerpazo, porque no tiene nada que ver con la asociación que normalmente hacemos, que se dice, fulanita tiene un cuerpazo, o sea, un cuerpo muy bonito, ¿no? Eso es lo que asociamos normalmente, pero ella le da un sentido completamente distinto. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Sí, por supuesto. A ver, bueno, de partida, yo creo que, bueno, un poco creo que lo señalé, que ella
bueno, Margarita siempre hablaba justamente de esta importancia del feminismo como proyecto político en sí mismo, que es el único proyecto emancipatorio para las mujeres que justamente se basa en un sujeto político que tiene un cuerpo sexuado, que es el cuerpo mujer, ¿no? Y que por lo tanto ella va a teorizar bastante en ese sentido, sobre el cuerpo como el único instrumento con que tocamos la vida, como un informante, ¿no? Un informante de nuestras incomodidades, un informante, bueno, de violencias, un informante también de libertades, ¿no? De distintas situaciones que experimentamos en nuestra vida, y ella más bien se refiere a los cuerpazos, especialmente respecto a ciertos hitos de su propia biografía, donde hubo momentos en que ella justamente en este ejercicio de buscar la coherencia entre su pensamiento y su vida, ¿no? Como feminista, muchas veces vivió situaciones donde quizá tuvo desatenciones, ¿no? Desatenciones respecto a situaciones a las que no puso límite, ya sea con la familia, a nivel de relaciones amorosas o incluso a nivel de relaciones políticas, que hicieron finalmente que ella viviera ciertos momentos o ciertos episodios de salud, donde su salud corporal se vio afectada, y a través de lo cual ella, en el fondo, se pudo dar cuenta, o le cayó la teja, como decía ella, respecto a ciertas situaciones que vivía. O sea, como, ok, este malestar que se expresaba físicamente, en realidad me estaba informando de una incomodidad o de una situación que me tenía en tensión, por ejemplo, y que yo no supe mirar a tiempo, ¿no? Entonces, por eso que ella insistía mucho en el cuerpo como este instrumento con que tocamos la vida, como este informante, eh, que obviamente ella lo entendía como un todo, ¿no? Ella no hablaba del cuerpo como propiedad, como hoy día se usa bastante, ¿no? Como esta idea que el cuerpo es aparte de la mujer, ¿no? La mujer es dueña de su cuerpo, como que no fuéramos cuerpo, mente, emociones en el cuerpo, digamos. O sea, somos cuerpo, no somos aparte del cuerpo. Entonces, los cuerpazos para ella van a ser momentos de atención de la desatención, y que le van a mostrar también como las implicancias que tiene el ensayo feminista en nuestras vidas, porque, bueno, algo hemos hablado con las otras compañeras de WDI, que en el fondo el feminismo no es un discurso textual, una teoría, ¿cierto?, meramente ideológica, sino que lo intentamos encarnar, o sea, lo intentamos vivir en nuestras relaciones, en lo que leemos, en cómo nos relacionamos en el día a día. Entonces, de pronto nos pasan cosas que nos desestabilizan, que nos hacen darnos cuenta de revisar nuestra propia coherencia con lo que pensamos, hacernos preguntas, incomodarnos a nosotras mismas, y eso a veces también se manifiesta en ciertos malestares corporales o en ciertas cosas que aparecen y que nos muestran señales de, de esas incomodidades o de esos dolores también que nos genera el patriarcado en el día a día. Muy bien. A lo mejor podemos llamar a esta experiencia que coloquialmente llamamos peak trans, nosotras, cuando una mujer termina dándose cuenta de que el transgenerismo hace agua por todos lados y es incompatible con el feminismo. Para algunas quizás sea una especie de cuerpazo, ¿no? Una cosa que te cae así encima como balde de agua fría. Está bonito eso. Oye, y dirías, dijiste al principio que ella pues resentía que no hubiera un reconocimiento a su trabajo, a su pensamiento en vida. ¿Se ha reivindicado su pensamiento en los últimos años? ¿Ha habido como un resurgimiento de su figura?
Sabes que yo diría que sí, eh, y me alegra bastante que así sea. Como que, bueno, por un lado es un poco lamentable a veces lo que pasa, que yo creo que es un mal de nuestra cultura también, que cuando las personas fallecen, ¿no? De repente como que emerge como su aporte, ¿no? O sea, o el reconocimiento respecto de lo que hizo. Pero yo diría que sí, o sea, yo en los últimos 10 años he visto mayor lectura de sus libros, mayor interés. Nos llegaban también muchas personas como muchas mujeres, obviamente, con el interés de leerla, con el interés de conocerla. Eh, Mujeres también jóvenes, afortunadamente, de nuevas generaciones, me refiero, que no tuvieron a lo mejor la oportunidad de conocerla en vida, pero que están hoy día accediendo a sus ideas, a su pensamiento, a través de sus libros, de su sitio web. Yo creo que sí, por fortuna, especialmente en nuestro continente, sí ha ido teniendo más eco su pensamiento, sobre todo porque no sé si lo percibieron así, o al menos ese era mi objetivo con las citas que les leí al final, pero la verdad es que, por ejemplo, este libro es del año 2001, su publicación, El triunfo de la masculinidad, la primera edición, pero las ideas que uno ve ahí, las críticas respecto de la macrocultura vigente, el diagnóstico respecto de lo que estaba pasando en el feminismo, es totalmente vigente. Entonces yo creo que eso, las mujeres que la leemos, las feministas que llegamos a ella, nos hace total sentido, o sea, eh, justamente nos cae esta teja, ¿no? Wow, o sea, esto ya se veía hace décadas, o la crítica, ¿no? Que hace poco también lo recordaba gracias a unas charlas que ha dado últimamente Jimena Bedregal, que han estado grabadas y todo, recordando justamente estos tiempos, los años 90, donde ellas fueron muy críticas desde el feminismo autónomo respecto del género, ¿no? O sea, en el pleno momento en que se estaba institucionalizando los famosos estudios de género, magíster en género, diplomados en género y todo eso, y ellas lo vieron venir, ¿no? O sea, vieron venir lo que eso significaba para el feminismo. Entonces, yo creo que al darnos cuenta de que estos diagnósticos, esta mirada crítica sobre el feminismo, pero también propuestas sobre el mismo, sobre cómo transitar hacia una autonomía, una independencia, entender este proyecto como un proyecto en sí mismo, son tan vigentes que yo creo que por fortuna sí está siendo más, diríamos, más bienvenida entre las mujeres, más reconocida, y también porque yo creo que distintas feministas que sí la conocíamos, hemos seguido haciendo un trabajo de divulgarla también. Yo creo que esa es una acción feminista que nos debería convocar a todas, no solo con Margarita, sino con todas nuestras referentas, con las mujeres que nos sirven para nuestra genealogía, y para también, de alguna manera, encontrar la fuerza teórica que de repente se nos escapa en el contexto en que vivimos, que de repente es tan fantasioso, tan abismal, que nos deja también un poco eh, atolondradas, atravesadas, y yo creo que nos hace bien justamente ir a esta historia, ir a estas voces lúcidas que nos dieron tantas pistas para el presente. Sí, sin duda. Entonces, yo creo que el triunfo de la masculinidad es un buen lugar para continuar este apetito por conocer seguir satisfaciendo este apetito por conocer su obra al que contribuyes tú con lo que haces y con la plática que nos diste hoy. Muchas gracias por eso. Tenemos un par de comentarios en el chat.
Diana A. Coppola dice, excelente, cuanto para pensar, brillante, Mane, y tiene toda la razón. Y Andrea Cárdenas pregunta, con respecto al ascenso del fascismo en el mundo, ¿dónde podemos colocar el pensamiento de Margarita? ¿Quieres responderle? ¿Dónde podemos colocar el pensamiento de Margarita? Bueno, sin duda, totalmente en un lugar crítico y denunciante de ese fascismo, sin lugar a dudas. O sea, con todo lo que les he compartido, yo creo que da cuenta, ¿no? de su interés profundo y de su compromiso profundo con el desmantelamiento del patriarcado y de cualquier forma de totalitarismo, cualquier forma de dominio, de sumisión, ¿no? Cualquier forma de violencia, digamos, de un colectivo por sobre otro, y por lo tanto sería totalmente crítica, ¿no? de cualquier proyecto que, aunque se diga a sí mismo libertario, como les compartí hace un ratito, en el fondo no rompa con la estructura fundamental que tiene este sistema, esta estructura de dominio, de jerarquía masculina, ¿no? De domesticación, de, de ordenamiento autoritario. Por lo tanto, yo creo que no tendría ninguna duda en cuestionar y tensionar cualquier forma del fascismo en cualquier territorio, los más cercanos, los más lejanos, y de izquierdas o de derechas, desde su pensamiento autónomo. Genial. Muchísimas gracias, Mané. Gracias también a quienes nos acompañaron en vivo. Si quieren recomendar esta charla, va a estar en nuestro Facebook y va a estar en nuestra página de YouTube para que la puedan compartir con amigas, volverlo a ver, ayudarnos a difundirlo. Bueno, las esperamos, por supuesto, en la siguiente charla de Jueves Feminista de agosto, que en su momento nos haremos en Facebook, en Twitter e Instagram. Además de agradecerle a Mane, le agradezco a nuestra compañera Fernanda Roga en los controles técnicos, siempre haciendo el paro desde ahí. Si no nos siguen aún, si no siguen aún a WDI México, pueden hacerlo ahora. En nuestro canal de YouTube encontrarán esta charla y todas las anteriores. Están también cordialmente invitadas todos los sábados a las 8 de la mañana al webinario Feminist Question Time en inglés, se puede ver después en el canal de YouTube de WDI o escuchar en formato de podcast en la aplicación de su preferencia. WDI también tiene cada domingo un webinario en inglés, Radical Feminist Perspectives. Si quieren mejorar su inglés y además tener un gran curso de feminismo radical, es inmejorable esto. Nos queda una mala hora en Latinoamérica, en vivo es a las 3 de la mañana, hora centro de México, pero se puede escuchar después en YouTube o en formato de podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos como @WDI México. Les reiteramos la invitación a firmar la declaración y yo les reitero a Mane el agradecimiento por esta charla y por el trabajo que hace para divulgar el pensamiento de Margarita Pisano. Y pues, por supuesto, invitarlas a leer a Margarita Pisano. Creo que sí es un buen comienzo, El triunfo de la masculinidad, que le agradezco a Fanny Muñoz que nos puso ahí la liga directa a los libros de Margarita Pisano que se pueden descargar en su página web. Y por último, Silvia Burrola te dice, Mane, brillante presentación, mucho que reflexionar, ciertamente su legado es un gran referente para avanzar el feminismo. Buenísimo. Gracias, Silvia, gracias a todos los demás que nos acompañaron hoy y estamos encontrándonos por ahí. Gracias Laura también y a todas las presentes. Sí, muy bien. Buenas noches, chao, chao. Chao.